Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este segundo ciclo de conferencias que lleva como título Contexto y tendencias del turismo poblano. Mi nombre es Claudia Marín y me da mucho gusto recibirles esta mañana para platicar sobre uno de los temas más importantes en relación a la tradición, la gastronomía y el turismo de Puebla, que es precisamente el chile poblano. Para nosotros en Puebla es uno de los platillos más emblemáticos en cuanto a la tradición culinaria, pero también en relación a la producción agrícola local y sobre todo a la tradición que se resguarda en las casas, las cocinas y los recetarios de cada una de las familias. Y precisamente al ser uno de estos elementos más emblemáticos y a los cuales la gente acude con regularidad a la ciudad para consumir, degustar y conocer sobre la historia de este platillo, es que hoy nosotros vamos a platicar sobre él para desmitificar algunos de los elementos que están vinculados con su historia y al mismo tiempo para invitarles a que lo consuman, lo prueben y que sepan un poquito más sobre él. Bueno, iniciamos platicando un poquito sobre la historia que se ha creado alrededor del chile en nogada. Mucho se ha dicho sobre el origen de muchos de los platillos emblemáticos de Puebla de las cocinas conventuales, no solo del chile en nogada que se le atribuye a las monjas agustinas del convento de Santa Mónica, sino también al mole poblano que se le atribuye a las monjas de Santa Rosa o a los tradicionales dulces, camotes y rompope que se adjudica a las monjas de Santa Inés. Lo que vamos a encontrar con el chile en nogada es que tiene un mito, una leyenda que se ha creado a partir de que pues se ha conservado una tradición oral y que han vinculado precisamente a la comunidad agustina recoleta del convento de Santa Mónica de Puebla con la manufactura de este platillo. Pues se ha platicado o se cuenta a partir de diversos textos, diversos autores. En algunas ocasiones encontramos que, por ejemplo, Salazar Monroy es uno de los que narra estos hechos y eventos, que el chile en nogada se creó en el convento, en la cocina del convento de las monjas agustinas, precisamente para agasajar al emperador Agustín de Iturbide. Bueno, en esa época todavía no se proclamaba como emperador, más bien estaba haciendo su entrada triunfal como parte de precisamente el proceso de independencia y posteriormente se declararía emperador al año siguiente, pero que en 1821 entra a la ciudad de Puebla precisamente para hacer este momento de declaración de Puebla como una ciudad que se declara como independiente. Y eso sí es cierto, Puebla es la primera ciudad en el territorio de la Nueva España que se declara independiente del Imperio Español, pero en la época en que Agustín de Iturbide viene a la ciudad, no es precisamente cuando ocurre el hecho que se ha narrado tanto de que para festejar su cumpleaños, porque era precisamente en la temporada del 27 de septiembre, es que las monjas le preparan este platillo, ¿no? Se ha hablado precisamente de que, pues para agasajarlo, dado que las cocinas conventuales tenían tanto sazón, que tenían tanta riqueza gastronómica, pues las monjas hacen esto especialmente para él. Se ofrece un banquete en el cual degusta este platillo, en el que va a encontrar los 3 colores de la bandera trigarante. El verde, representado por las hojitas de perejil que decoran nuestros chiles y que representaría la independencia. El blanco, que en ese momento también estaba ligado con la religión católica, y el rojo, que representaba la unión entre los bandos y que precisamente detona o da pie a este triunfo trigarante para llegar a la independencia. Sin embargo, algo que sucede es que precisamente Agustín de Iturbide no está aquí en Puebla para el 27 de septiembre de 1821. Más bien, él se encuentra en la ciudad de Puebla en agosto. Y en agosto es cuando él viene a la ciudad, se aloja en el Palacio Episcopal, que es lo que nosotros ahora conocemos precisamente como las oficinas de correos, ¿no? Que se encuentran ubicadas en la avenida 5 Poniente, y desde allí se hace una jura solemne de la independencia en este caso, de Puebla como ciudad independiente. Este mismo acto después se vuelve a repetir también aquí en Puebla, en lo que hoy conocemos como la Plaza de la Democracia, que es donde está el antiguo Colegio del Espíritu Santo, es decir, lo que era el Instituto Educativo de los Jesuitas y que posteriormente ahora es conocido como el Colegio Carolino y que pertenece a la UAP.
Esta jura, este acto protocolario que él realiza precisamente en este proceso de deslinde de la corona española, pues tiene que ver precisamente con que pues, se vienen haciendo todos estos procesos de firma de tratados y pues, declaraciones en los cuales pues, México marca pues, una línea divisoria con la monarquía española y pues obviamente Agustín de Iturbide tiene un rol muy importante en ello. Y pues como podemos ver, esto sucede en agosto, no es en la época en la que tradicionalmente se ha dicho que para festejar su cumpleaños el 27 de septiembre, que es el día de San Agustín. Ahí podemos encontrarnos con versiones encontradas, porque por un lado tenemos el hecho de que pues, las monjas del convento de Santa Mónica pertenecen a la orden agustina Recoleta, y tal vez por ello es que en algún momento ese fue el pie del cual se jalaron para poder crear esta leyenda, este mito que dio pie pues, a que se repitiera y se repitiera, y que además pues, ha hecho eco en la tradición de casi todos los que hemos escuchado esta historia, ¿no? Y que nos hace como mucha lógica y mucho sentido. Y que bueno, sí podemos imaginar que la cocina conventual era pues muy exquisita y muy variada, porque se han encontrado los recetarios de las monjas, pero bueno, parece que los hechos históricos no concuerdan. El segundo punto es el hecho de que algunos investigadores ya han estado trabajando precisamente en la búsqueda de qué es lo que sucedió en realidad cuando vino Agustín de Iturbide. Y para esta época de la jura, la maestra Lilia Martínez ya ha encontrado diferentes textos que se encuentran en las actas del Cabildo Municipal, y más allá de como la narración de los eventos, lo que ella ha encontrado son las cuentas de lo que se compró y de lo que se gastó para cuando se hizo la recepción de Agustín de Iturbide. Y lo interesante es que ahí se nota o se apunta que lo que le ofrecen al que posteriormente sería emperador es un refresco, ¿no? Y lo que nosotros entendemos ahora por refresco es muy diferente de lo que entenderíamos en ese momento. Un refresco para esta época es un pequeño convite o convivio en el cual se ofrecen algunas bebidas refrescantes, tal vez algunos pequeños bocadillos o algunos pequeños alimentos para picar, pero no es el banquete que nosotros nos imaginamos con el chile en nogada. Entonces, precisamente aquí vamos a tener esa característica muy particular en la que las cuentas del Cabildo Municipal de lo que se gastó para este evento no concuerdan con lo que la narración de esta tradición nos dice, ¿no? Entonces ahí tenemos ese punto muy especial. Segundo es el hecho de que lo que nosotros ahora conocemos o contemplamos como el tradicional chile en nogada, es decir, este chile de temporada, relleno de picadillo de carne con frutas, cubierto con esta salsa de nuez, decorado con la granada y las hojitas de perejil. Bueno, pues ahí vamos a tener también esta característica muy especial de que las monjas en sus recetarios tal cual no tienen lo que nosotros conoceríamos hoy como un chile en nogada, ¿no? Entonces ahí hay otro punto de inflexión en el que otra vez el mito o la tradición parece que se nos cae. Sin embargo, sí hay diferentes tipos de chiles que están anotados en los recetarios de Santa Mónica. La maestra Cecilia Vázquez Ahumada se ha dado a la tarea también de revisar estos acervos conventuales y encontrar dentro de sus archivos documentales información sobre lo que se consumía en el convento. Y ahí ellos han encontrado precisamente que sí hay unos chiles rellenos, que sí hay chiles que van a tener una salsa de nuez, pero que van a tener una composición gastronómica diferente a lo que nos imaginamos, ¿no? Entonces tenemos el platillo del chile relleno, ¿no? Que como nosotros nos podemos imaginar hoy, hay chiles rellenos de muchas cosas. Ellos tienen un chile relleno, ¿no? Dentro de sus recetarios, que de hecho ya han sido publicados precisamente en una compilación que hace la propia maestra Cecilia, pero también encuentra un chile en salsa de nuez, ¿no? Entonces hay como estos diferentes platillos que se acercan mucho a lo que nosotros pensaríamos hoy como el chile en nogada, pero que no son exactamente este platillo con la conformación que nosotros conocemos ahora, ¿no? Entonces, sí forma parte de la tradición conventual, sí lo tienen las monjas, pero
no es el famoso que nosotros consumimos ahora en los restaurantes, ¿no? Entonces, aquí pues encontramos que los datos históricos de la visita de Iturbide, la documentación encontrada en los acervos documentales de las monjas, de pronto nos harían pensar, bueno, y entonces, ¿qué es el chile en nogada? ¿Es acaso una invención? ¿No? Algo que se creó como un producto tal vez turístico, un producto gastronómico para venir a la ciudad de Puebla, o en realidad es algo que se creó en alguna cocina o en un espacio específico y que después se asumió como una tradición local. No hay más que preguntarle a la gente de la ciudad, ¿no? No hay más que preguntarle a cada familia y hacer esta pregunta, ¿no? ¿Quién hace el chile en nogada más rico? Y todo el mundo nos va a decir, mi abuela, mi mamá, mi tía, ¿no? Y entonces, si de pronto nosotros nos ponemos a comparar las recetas entre las abuelas, las tías, las cocineras tradicionales, vamos a encontrar muchas similitudes, pero de pronto encontraremos que hay alguien que le agrega una rajita de canela, que hay alguien que le agrega algún otro ingrediente, ¿no? Una pizca de anís o algo diferente, ¿no? Pero en esencia, casi todas estas recetas van a recurrir a lo mismo. Tenemos un picadillo de carne que tradicionalmente es carne de cerdo, ¿no? Y muy importante, carne picada, no molida, ¿no? Vamos a encontrar las frutas de temporada, la manzana panochera, el durazno, la pera, y que además son frutas que en esta temporada se gestan o se producen en las huertas locales, sobre todo en la región de Calpan y Huejotzingo, y vamos a encontrar que pues algunas especies o condimentos pueden variar entre receta y receta, ¿no? Cada abuela, cada cocina le va a poner un pequeño toque de incluir más o menos pimienta, algunos de pronto le incluyen alcaparras, alguien no, almendras picadas, uva pasa, ¿no? Y también del mismo modo en la preparación de la nogada pues vamos a encontrar pues la nuez de Castilla y el lácteo, ¿no? Que en este caso es el queso de cabra. Y por último pues esta decoración que para nosotros genera este aspecto de la bandera tricolor, que precisamente son los granitos de la granada y las hojitas de perejil. Pero pues muchas veces sucede, ¿no? Y a mí me ha sucedido muchas ocasiones escuchar a personas que cada año hacen un scouting por diferentes restaurantes, cocinas, van con las tías, van con las abuelas, ¿no? Y comiendo, este es el chile número 5, este es el chile número 3, ¿no? Y van haciendo un rating de los chiles que van probando. Y bueno, pues en la mayoría de las ocasiones, quienes terminan ganando el primer lugar son las cocinas tradicionales, las cocinas de casa. Entonces, en realidad, cuando nos preguntamos qué es este platillo del chile en nogada y cuál es su receta, pues vamos a encontrar que pues, los ingredientes básicos son los mismos, ¿no? Estos que nosotros acabamos de nombrar, pero precisamente es una tradición gastronómica, es una tradición culinaria que se gesta en las cocinas de cada familia y de cada casa. Esto mismo va a aplicar también para el mole poblano, para el mole de caderas, los pipianes o algún otro platillo similar, ¿no? Entonces encontraremos que cada familia le va a ir dando su toque y su tradición a este mismo platillo. Y lo que sí vamos a tener como muy característico es el hecho de que algo que le da el sazón singular al chile en nogada es que precisamente los ingredientes son los ingredientes de esta zona. ¿Por qué de pronto no nos funciona el chile en nogada cuando en lugar de usar la manzana panochera vamos y compramos la manzana del supermercado que viene de Chihuahua o de Estados Unidos y la consistencia no es la misma, ¿no? Porque precisamente esta manzana panochera que se produce en la región de Calpan y Huejotzingo, en las regiones de Puebla, pues lo que nos va a dar es una consistencia muy particular que no se va a deshacer o desmoronar al momento en que nosotros hacemos la preparación de este picadillo de frutas, ¿no? Entonces justo toda esta característica de tener los ingredientes de la región y además de tenerlos al punto. ¿Qué sucede también en la misma ciudad de Puebla? Porque aquí también pasa, a pesar de que la temporada de chiles en nogada sabemos muy bien que se ubica temporalmente entre julio y septiembre, pues de pronto encontramos restaurantes o establecimientos que nos ofrecen el chile en nogada en noviembre, en diciembre, en marzo, pues porque obviamente es algo que la gente espera tal vez probar cuando viene a Puebla y no sabe si va a volver
para cuando sea la temporada, ¿no? Y que te dicen, le ofrecemos el chile en nogada y lo pruebas y sabe desabrido, no tiene la misma consistencia, porque obviamente no están usando la fruta que pertenece a esa época, o en algunas ocasiones los chiles, la carne, ¿no? La fruta ha sido congelada o hasta la misma crema de nuez, la nogada. Y pues hay un dicho muy particular que dice San Juan cuaja y Santiago raja, ¿no? Y eso se escucha mucho en la región de Calpan y Huejotzingo y tiene que ver precisamente con que es la temporada en que la misma naturaleza, ¿no? El mismo medio ambiente propicia que la fruta esté al punto para poderla consumir y poderla utilizar en esta preparación. Y en este caso, San Juan se celebra el 24 de junio, Santiago se celebra el 25 de julio. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que precisamente tenemos estas primeras lluvias que van a generar que precisamente la fruta, en este caso la nuez, esté al punto. Y cuando nosotros vemos la nuez de Castilla, ¿qué es lo que pasa? De pronto vemos la nuez blanca, blanca, ¿no? Y ya peladita, nos imaginamos esta nogada deliciosa que cubre el chile, pero no pensamos en cómo es la fruta, ¿no? Y entonces de pronto, si vemos el nogal, ¿no? Vamos a ver que en realidad la nuez viene cubierta por esta capa de color verde, ¿no? Que recubre lo que nosotros después tenemos como precisamente la cáscara de la nuez, ¿no? Y para San Juan, que empiezan a caer precisamente, bueno, ya empezamos la temporada de lluvias, lo que sucede es que cuaja quiere decir que comienza a estar al punto, se comienza a ese proceso, no sé si llamarlo como de cocción o de maduración de la nuez, y luego para Santiago es cuando ya está lista, ¿no? Y entonces precisamente cuando dice raja, Santiago raja, lo que sucede es que esta cubierta verde se parte y que permite precisamente sacar el fruto que se contiene en su interior, ¿no? Entonces, para la tradición gastronómica poblana es muy importante precisamente encontrarnos con que el chile de temporada, que para esa época va a tener como el picor, la consistencia, el sabor, ¿no? Y al igual que las frutas de la región que nosotros estamos mencionando, pues son precisamente lo que se da en ese momento. Entonces, sí nos encontramos con un platillo que tiene una temporalidad muy específica y que para el turismo gastronómico pues nos da precisamente esa oportunidad de tener este momento de invitación a las personas que acuden a Puebla o que vienen a visitar la ciudad y que pueden degustar únicamente en esa temporada del año algo con un sabor y una tradición específica, y que pues hemos encontrado o se ha comentado o platicado mucho que pues de pronto los chiles que si ya son chinos, que si se producen en otros lugares, etcétera, no tiene el mismo sabor, ¿no? Y lo mismo sucede con algunas otras regiones que se han disputado también la creación del chile en nogada, ¿no? Hemos encontrado también, bueno, en estos procesos de formación y en estos procesos de investigación que hay algunos espacios gastronómicos en la Ciudad de México que se disputan también que la Ciudad de México fue la creadora del chile en nogada y ofrecen como parte de su carta o de su menú este platillo. ¿Y qué sucede? Que nos encontramos con un chile que no está capeado. Entonces, eso es una pregunta que nos hacen comúnmente nuestros visitantes. Bueno, ¿y qué pasa? ¿El chile se capea o no se capea? El chile en Puebla se capea. ¿Y qué pasa cuando vamos a algunos lugares, a algunos inclusive de bastante renombre en otras ciudades como la Ciudad de México o algunas cadenas gastronómicas que durante la época del chile hacen estas promociones de la temporada y lo ofrecen pues en diferentes partes del país, pues nos encontramos con un chile que no está capeado, ¿no? Y ellos le han llamado un poco a modo de sátira, inclusive un chile encuerado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nuestro chile en Puebla? En realidad nuestro chile se asa, se desvena, se rellena, se capea, se cubre, ¿no? Se adorna. Entonces nos encontramos con este platillo que pues tiene todo este proceso de preparación, que aquí viene otro gran elemento que es también como motivo de crítica y de cuestionamiento, ¿no? El gran platillo barroco de Puebla. Hay que preguntarnos si de verdad es un platillo barroco, ¿no?
para 1821 esta temporada de lo que nosotros hemos llamado barroco en realidad ya pasó. La ciudad de Puebla se encuentra en un momento en que el arte neoclásico está en su punto, la catedral está en un proceso de renovación, Manuel Tolsá está trabajando precisamente en el nuevo baldaquino que va a estar en el altar mayor de la Catedral de Puebla, y bueno, entonces, ¿por qué barroco? ¿No? Entonces, más bien hay que pensar que en esta ocasión el adjetivo que se le ha dado al Chile de barroco en realidad no está realmente vinculado con el hecho de un momento temporal de la creación o de como el momento de gran éxito del Chile en las cocinas poblanas, sino más bien como de ese proceso de elaboración que podríamos llamar elaborado, complejo, ¿no? Que tiene muchas vueltas, ¿no? Muchos procesos en sí mismo y que nos podría llevar precisamente a esto. Pero pues si en realidad nos vamos una vez más a la documentación, nos vamos a encontrar que en los recetarios poblanos desde 1714 ya aparecen estos chiles que, si bien no aparecen denominados como chile en nogada, sí aparecen como chiles rellenos de fruta con una salsa de nuez blanca, ¿no? Entonces, bueno, sí tenemos como toda una tradición de la elaboración de este platillo, y que si nosotros rastreamos libros como las recetas de los espacios conventuales o el cocinero poblano o algo similar, pues vamos a encontrar precisamente ahí como diversas versiones de algo muy similar, pero que al final de cuentas, al sazón y al gusto de cada persona que se sienta a comer un chile, pues cada quien va a decir el chile de mi abuelita, el chile de mi mamá, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algo muy particular, ¿no? Entre esta distinción de lo que nosotros a veces podemos consumir en los espacios de restaurantes, que muchas veces lo que hacen es precisamente recuperar eso, ¿no? Y que muchos chefs y muchos espacios de alimentación pues han buscado eso, ¿no? Encontrar las recetas más tradicionales o más como cercanas posible a lo que pudo ser o lo que puede haber sido como este origen de la tradición del chile, pero que también tengan este sazón de casa, este sazón que nos gusta y que precisamente encontramos como con este dulzor especial que tiene la carne, la consistencia, el capeado ideal, ¿no? Lo cremosito de la nogada, ¿no? Y que le da esa combinación muy particular al chile, ¿no? Entonces, pues eso es algo como muy especial que forma parte de la tradición de los chiles en nogada. Y algo también muy especial que nosotros vamos a encontrarnos aquí, pues es el hecho de que gracias a este proceso, si queremos llamarlo como de promoción, de puesta en valor de este platillo como parte del patrimonio cultural y gastronómico que tiene Puebla, pues vamos a encontrar que precisamente tenemos un gran impulso de las economías de escala a nivel regional. Entonces, gran parte de los agricultores que se encuentran en los alrededores de Puebla, sobre todo en esta región en donde se producen los chiles, donde se produce la nuez de Castilla, donde se produce todos estos implementos que van a formar parte de esta receta, pues obtienen un ingreso, ¿no? Obtienen un sostén de manera especial en esta temporada, ¿no? Y también vale la pena resaltar que también para esta época nosotros tenemos pues la Feria del Chile en Nogada en Calpan, ¿no? Y que pues también es un espacio muy interesante para ir, conocer, consumir, no nada más para ir a la parte gastronómica, sino también encontrarnos con estos espacios conventuales, que precisamente es donde comenzaron a sembrarse los nogales y que gracias a ellos y que los franciscanos traen esta fruta, pues es que podemos ahora degustar del chile en nogada, ¿no? Entonces, vale mucho la pena acercarse no solamente a los espacios de gran renombre y que en algunas ocasiones hacen sus propias interpretaciones del chile. Ahora, recientemente, hace 1 o 2 años, hubo inclusive hasta semitas de chile en nogada, hemos encontrado hasta helados y paletas de nogada, ¿no? Hay personas que se han aventurado a hacer nuevas creaciones
con esta tradición, con esta receta tradicional, pero también nos encontramos que hay lugares que buscan pues recuperar mucho la tradición, ¿no? Y vale la pena pues dar pie tanto a la innovación, ¿no? Y a la búsqueda de nuevos caminos para la comercialización y el conocimiento de la gastronomía tradicional, como también acercarse a la parte pues mucho más cercana al fogón de la abuela y tratar de encontrar esos sabores, ¿no? Entonces, bueno, les invitamos a que nos acompañen en la temporada del chile en nogada en Puebla entre julio y septiembre. Nos parece muy importante crear estas cadenas no nada más de difusión, de promoción, de conocimiento de la tradición y pues el patrimonio que nosotros tenemos en Puebla, sino también desde esta perspectiva de darnos cuenta que gracias a este platillo y a esta tradición y al gran impulso que se le ha dado en estas últimas temporadas y la gran repercusión que eso tiene para Puebla, pues muchos agricultores, muchas cocinas tradicionales, muchos espacios gastronómicos, pues precisamente tienen un gran impacto en estos momentos de derrama económica. Y por otro lado, no nada más a ellos, sino también al resto del sistema económico que se conjuga a partir del turismo, quienes están en los espacios de transporte, hospedaje, etcétera, bueno, también se ven beneficiados por ello, ¿no? Entonces, pues vengan a Puebla, acérquense a los espacios tradicionales y hagan esta cata de chiles en nogada para encontrar los sabores que más nos agradan, las combinaciones en el sazón que más nos parecen cercanas a ese sazón que tenía el chile que preparaba la abuelita y que muchas personas hasta el día de hoy lo consideran como precisamente este momento de vínculo familiar, ¿no? Entonces, para quienes son originarios de Puebla y cuyas familias hasta el día de hoy se reúnen en torno a la mesa para todo este proceso de desvenar los chiles, de pelar la nuez, de picar la fruta, siempre el hecho de hablar de vamos a hacer los chiles en mi casa, ¿no? Es ese momento de unión familiar y que también nos habla precisamente de estos encuentros entre la tradición, entre la gastronomía y pues precisamente pues estos como elementos ancestrales que se van jalando, ¿no? Y como pues tenemos este platillo que pues de pronto hay que darle su debido peso, ¿no?, a ciertas cosas. Entonces, para nosotros, por ejemplo, como personas que enarbolamos el espacio del turismo o que somos como responsables de transmitir las tradiciones y los elementos vinculados con la cultura de Puebla a nuestros visitantes, a veces ponemos en la balanza de ¿qué vale más, no? El hablar sobre esta mito, leyenda que todo el mundo, Agustín de Iturbide, y que vinculamos a este personaje importante o representativo de nuestra historia nacional con un platillo local, o pues precisamente deslindar, ¿no?, este mito que se ha creado y darle mucho mayor peso al valor de las cocinas tradicionales, ¿no? Yo creo que ambos tienen mucho que decirnos sobre Puebla, porque precisamente el hecho de que esta leyenda se hubiera construido en un momento específico de la historia, que es más o menos por ahí de los años 30, y se hubiera continuado transmitiendo de generación en generación, nos habla tal vez de la necesidad de anclar este platillo tradicional a un nombre, un elemento representativo de la historia y que pudiera darle el peso o una justificación para poder ser comercializado, poder ser difundido, pero al mismo tiempo vale mucho la pena el de verdad darle su justo valor a las recetas de los conventos, a las recetas de las abuelas, y el decir que pues más allá del nombre o de la justificación de la creación, entre comillas, de este platillo para poder agasajar a un personaje, es una tradición que viene de todas las familias, ¿no?, y que vale mucho la pena dentro del contexto de lo que el acervo de la región, tanto de su producción agrícola como de su proceso de creación culinaria tiene, ¿no?
Entonces, pues ya no me queda más que invitarlos a todos nuevamente a que vengan a consumir los chiles en nogada, que vengan a conocer también los espacios conventuales y sus cocinas, que vale mucho la pena conocer en realidad pues estos espacios en donde se producen los insumos para el chile en nogada. Vale mucho la pena recorrer estos espacios, caminar entre estos cultivos y ver cómo son y después cómo se transforma en el chile que yo voy a consumir. Entonces, bueno, todas estas modalidades del turismo que nos podemos encontrar, desde el turismo rural, el turismo naranja, el turismo gastronómico, ¿no?, el turismo cultural, pues todas ellas nos van a dar la pauta para poner en valor este elemento tan importante de nuestro patrimonio. Como parte de la Asociación de Guías Certificados Región Centro, que estamos ubicados aquí sobre todo en la ciudad de Puebla, pues les invitamos a que en su próxima visita a la ciudad o en su próxima incursión en el turismo gastronómico de Puebla no dejen de buscar a las personas que cuentan con la certificación para que les acompañen en estos procesos de exploración a todos estos espacios, para que puedan tener de primera mano la información, también el acercamiento a los productores de todos estos insumos y sobre todo pues la oportunidad de poder explorar espacios que les permitan llevarse una experiencia significativa relacionada con el chile en nogada. Muchísimas gracias y hasta la próxima.